oscuridad, la ignorancia. Om Namo Bhagavate Vasudevayam, Om Namo Bhagavate Vasudevayam, Om Namo Bhagavate Vasudevayam. Muy bien, vámonos a compartir las pantallas. No sé si soy yo o tu sonido está muy bajito. Ajá, eso iba a comentar que si se pudiera acercar más al micro o algo así. Ok, vamos a solucionarlo. Déjame tantito. Permítame. Super pro con su micrófono. Y vamos a ver si... Voy a conectar el micro a ver si con esto aumenta un poco la calidad. Tenemos que... También cuando te acercas más parece que se escucha más. Ok. Permítame ver a ver si... Ahí ya se escucha bastante bien. Es que no sé si es esto. A ver, no quiero hacer mucho... Voy a intentar hablar un poco más rudo. ¿Ahí se escucha mejor? Sí. Sí. Ah, perfecto. Perfecto. Listo. ¿Quién es la primera víctima? Sí. ¿De qué? ¿De hablar de nosotros? Sí, tenemos. Va a ser la lectura y va a hablar un poquito de sí en 1 minuto para que nos vayamos conociendo un poquito mejor. Lo que sea relevante para ti. Ok, ok. Bueno, pues ahorita estoy viviendo aquí en Pachuca, ya llevo algunos años, bueno, conocí Conciencia Krishna hace unos 12 años y bueno, me gusta ayudar ahí con servicios, la cocina me gusta mucho, estuve dando clases de cocina como 1 año ahí en Krishna West y ayudando también a organizar unos programas, conciertos, pues así. Tengo un hijo que tiene 30 años, ya no vive conmigo, ahorita anda en Estados Unidos, bueno, de repente ya no sé ni dónde anda porque viaja mucho, pero ahorita está en Estados Unidos. Mi mamá vive conmigo aquí en Pachuca, mi hermana y mis sobrinos también viven cerquita de mi casa. Y bueno, estoy aquí adaptándome al lugar, conociendo. Hay un hijo de 30 años. ¿Sí? Estás muy joven para tan grande tu hijo. Es que lo tuve antes de nacer. Bueno, perfecto, mil gracias. Me encanta conocerlos un poquito más. Déjame compartir la pantalla. Oye, pero estamos en Facebook. ¿Con el paro? Ya estamos grabando, ¿verdad? Sí, bueno, vamos a hacer hacemos ese ejercicio antes de empezar a grabar en Facebook la próxima vez. Okay. Así no lo tiramos a todo el mundo. Sí, porque si no todo el mundo va a saber nuestra vida. Sí, claro. Vale, me parece buena idea. Ya me estoy buscando compartir pantalla. No lo veo. Ay, no me aparece. No. Ah, ya está. Voy. Listo. ¿Qué te parece si te lees todos los de corridito? Porque luego vamos a leer los significados tantito. Y los demás que levantaron la mano pueden leer con significado. Con los significados. Ok, entonces voy. Dice, oh Vidura, no es en absoluto sorprendente que tú hayas aceptado al Señor sin desviar el pensamiento, ya que naciste del semen de Vyásara. Yo sé que tú eres ahora Vidura por la maldición de Mandavya Muni y que anteriormente eras el rey Yamaraj, el gran controlador de las entidades vivientes después de que mueren. Fuiste engendrado por el hijo de Satyavati, Vyasadeva, en la esposa concubina de su hermano. Tu buena persona es uno de los compañeros eternos de la Suprema Personalidad de Dios, por cuyo bien el Señor, mientras regresaba a su morada, dejó instrucciones conmigo. Por lo tanto, voy a describirte los pasatiempos mediante los cuales la personalidad de Dios extiende su potencia trascendental para la creación, manutención y disolución del mundo cósmico, tal como ocurren una tras otra. La personalidad de Dios, el amo de todas las entidades vivientes, existía antes de la creación como uno sin igual. Únicamente por su voluntad ocurre la creación y de nuevo todo vuelve a fundirse en él. Ese ser supremo se caracteriza por diferentes nombres.
El Señor, el propietario indiscutible de todo, era el único observador. La manifestación cósmica no estaba presente en ese entonces, y por eso él se sintió imperfecto sin sus partes integrales separadas y plenarias. La energía material estaba latente, mientras que la potencia interna estaba manifestada. El Señor es el observador y la energía interna que es observada actúa como la causa y como el efecto en la manifestación cósmica. Ovidura, el muy afortunado. Esta energía externa se conoce como maya o ilusión y únicamente por mediación de ella se hace posible toda la manifestación material. El supremo ser viviente, en su aspecto de la trascendental encarnación Purusha, que es la expansión plenaria del Señor, fecunda la naturaleza material que consta de tres modalidades, y así, por la influencia del tiempo eterno, aparecen las entidades vivientes. Súper, muchas gracias. Gracias. Bueno, vamos a lo siguiente. Fíjate que vamos a entrar un poquito a los significados de Srila Prabhupada. En lo general, los significados están cortitos, entonces si creo que podemos tomar ventaja de leerlos. Y con todo el cuidado que he tenido, los que están más largos, les he hecho un poquito de síntesis para que pues, nos llevemos toda la hora leyendo los significados. Vamos a por eso. Tenemos dos voluntarios más. Adideva, si quieres empezar, te comparto los significados. Primero las damas, ¿no? Sí, como quieras. Que vaya Lu, ¿no? Primero las Bueno, damas. dale, dale, Luz, dale. ¿Estás ahí, Luz? Sí, aquí estoy. Espérame que te comparto. Aquí está. Gracias, Alejandro. Ok, Nomás estaba escapando de la tarea, el Alejandro. ok. Oye, texto 19, lo que dicen sin síntesis es porque estaban directos como están de preocupada, y lo que dicen con síntesis es que es donde metí yo un poquito la mano. Entonces, vámonos. ¿Se ve bien el texto? Se ve muy grande y como que se corta. Bueno, un Te lo voy poquito no. moviendo si quieres. Ok, perfecto. Entonces leo el significado sin síntesis. Ahí está perfecto, gracias. Vale, dale. Dice, el valor de un gran parentesco y un nacimiento noble se evalúa aquí en relación con el nacimiento de Vidura. La cultura de un ser humano comienza cuando el padre implanta su semen en el vientre de la madre. La entidad viviente, según su nivel de trabajo, es puesta en el semen de un padre en particular, y debido a que Vidura no era una entidad viviente ordinaria, se le dio la oportunidad de nacer del semen de Vyasa. El nacimiento de un ser humano constituye una gran ciencia y, por lo tanto, la reforma del acto de fecundación conforme al ritual védico denominado Garbhadana Samskara es muy importante para generar una buena población. El problema no es cómo detener el crecimiento de la población, sino cómo generar una buena población del nivel de Vidura, Vyasa y Maitreya. No hay necesidad de detener el crecimiento de la población si los hijos nacen como seres humanos, cumplidas todas las precauciones referentes a su nacimiento. El llamado control de la natalidad no es solo vicioso, sino también inútil. Perfecto. Vamos también, Lu, al 20. Ok. Texto 20, significado con síntesis. Ok. Yamaraja, como controlador delegado para lo que ocurre después de la muerte, enjuició a Mandavya Muni por su libertinaje en la infancia y ordenó que fuera atravesado con una lanza. Mandavya, furioso con Yamaraja por adjudicarle un castigo indebido, lo maldijo a volverse un Sudra, un miembro de la poco inteligente clase obrera. Así pues, Yamaraja nació en el vientre de una esposa concubina de Visitravirya, del semen del hermano de Visitravirya, Vyasadeva. Nacer en una familia tan eminente se considera una ventaja para el logro de la vida devocional. Vidura recibió esa oportunidad en virtud de su grandeza anterior. Bien, vamos al otro Lu, antes de pasarle a dividir al control. Okay. Si quieres,
Lee el texto rapidito también para que sepamos a qué está haciendo Ok. significado. Tu buena persona es uno de los compañeros eternos de la Suprema Personalidad de Dios, por cuyo bien el Señor, mientras regresaba a su morada, dejó instrucciones conmigo. Yamarash, el gran controlador de la vida después de la muerte, decide los destinos que tendrán las entidades vivientes en sus siguientes vidas. Se encuentra sin duda entre los más íntimos representantes del Señor. Los puestos íntimos de esa naturaleza se ofrecen a grandes devotos del Señor que están al mismo nivel que sus compañeros eternos del cielo espiritual. Y debido a que Vidura se encontraba entre ellos, el Señor, mientras regresaba a Vaikunta, le dejó instrucciones con Maitreya Muni. Por lo general, los compañeros eternos del Señor en el cielo espiritual no vienen al mundo material, sin embargo, a veces vienen por orden del Señor, no para ejercer algún cargo administrativo, sino para relacionarse con el Señor en persona o para propagar el mensaje de Dios en la sociedad humana. Representantes apoderados de esa índole reciben el nombre de Shaktyavesa avataras, Shaktyavesa avataras, es decir, encarnaciones dotadas de un poder trascendental de representación. Perfecto. Uno más, Lu, y pasamos con el video. Vete con el 22, que no tiene significado, por favor. Por lo tanto, voy a describirte los pasatiempos mediante los cuales la personalidad de Dios extiende su potencia trascendental para la creación, manutención y disolución del mundo cósmico, tal como ocurren una tras otra. Súper, Gracias. gracias, Lu. Gracias. Calidera, si estás dispuesto, vamos. Sí arranco. Entonces, leo el significado nada más. Pues yo digo que repito el texto para que sepamos a qué hace referencia el Okay. significado. La personalidad de Dios, el amo de todas las entidades vivientes, existía antes de la creación como uno sin igual. Únicamente por su voluntad ocurre la creación y de nuevo todo vuelve a fundirse en él. Ese ser supremo se caracteriza por diferentes nombres. Significado con síntesis. Aquí el gran sabio comienza a explicar el propósito de los 4 versos originales del Srimad Bhagavatam. Los Mayavadis malinterpretan estos versos. La primera línea reza Aham, Eva, Sam, Eva, Gre. Aham se debe de interpretar como la suprema personalidad de Dios y no como las entidades vivientes individuales. Antes de la creación solo existía Dios. No existían encarnaciones purusha y mucho menos entidades vivientes ni energía material. Todas las encarnaciones estaban fundidas en él. Como todo lo que existe es una encarnación de la personalidad de Dios, él siempre existe solo, sin que nadie lo iguale. Aquí está mal redactado, sin que nadie lo iguale. Todo el resto, incluyendo las situaciones plenarias, los mismos estatuas, son partes integrales. A ver si le puedes subir un poquitito para que lo termine. Ahí. Antes de la creación no existían Karanodakasayi Vishnu, ni Garbhodakasayi Vishnu, ni Sirodakasayi Vishnu, ni tampoco existía Brahma ni Sankara. La existencia espiritual se encontraba presente con el Señor, pero la existencia material se hallaba latente en él. Y esto sucede entre los periodos que hay en la disolución y la creación. Ay, perdonen los horrores ortográficos con el apuro de la síntesis. Ya me estoy dando cuenta. Seguimos con el 24 video. Gracias. Texto 24. El Señor, el propietario indiscutible de todo, era el único observador. La manifestación cósmica no estaba presente en ese entonces, y por eso él se sintió imperfecto sin sus partes integrales separadas y plenarias. La energía material estaba latente, mientras que la potencia interna estaba manifestada. Significado con síntesis. El Señor estaba presente, pero la energía externa no lo estaba. Él se sentía como un esposo sin su esposa. El Señor crea la manifestación cósmica para dar oportunidad a las almas condicionadas que se hallan latentes en el olvido. Él es tan bondadoso que a falta de esta manifestación, él se siente como que le falta algo y así ocurre la creación. Esta compasión del Señor por la energía
durmiente hace que quiera verla despertar, despierta. Todo este proceso es para que las almas condicionadas adopten la verdadera vida espiritual y puedan volverse tan perfectos como las que se encuentran en los Vaikuntha Lokas. Mil gracias, Adriana. Me quedan dos. Voy a ver nada más si alguien más quiere participar. ¿Algún lector para los últimos dos o estamos bien? Bueno, voy. El Señor, texto 25. El Señor es el observador y la energía externa, que es observada. Actúa como la causa y como el efecto en la manifestación cósmica. Oh Vidura, el muy afortunado. Esta energía externa se conoce como Maya o ilusión, y únicamente por mediación de ella se hace posible toda la manifestación material. Significado sin síntesis. La naturaleza material, conocida como Maya, es tanto la causa material como la eficiente del cosmos. Pero en el trasfondo, el Señor es la conciencia de todas las actividades. Así como en el cuerpo individual, la conciencia es la fuente de todas las energías del cuerpo. La conciencia suprema del Señor es la fuente de todas las energías de la naturaleza material. Eso se afirma en el Bhagavad Gita 9.10 de la siguiente manera. Madhyachena prakritis uyate sa chara charam ketunanena kaunteya yagat viparaviyartate. A lo largo de todas las energías de la naturaleza material está la mano del Señor Supremo como superintendente final. Únicamente por esta causa suprema aparecen planeadas y sistemáticas las actividades de la naturaleza material, y todo evoluciona regularmente. Texto 26, para terminar. El supremo ser viviente en su aspecto de la trascendental encarnación Purusha, que es la expansión plenaria del Señor, fecunda la naturaleza material que consta de tres modalidades, y así por la influencia del tiempo eterno aparecen las entidades vivientes. Significado con síntesis. Así como la entidad viviente que flota en el semen del padre toma la forma de la madre, la naturaleza material no puede producir por sí sola ninguna entidad viviente, sino hasta que el Señor la imprende de entidades vivientes. Esto lo realiza Karanavasaya Vishnu, el primer Purusha, que lanza su mirada sobre la naturaleza material. Él, a diferencia de nosotros, puede fecundar con la mirada. Todas las partes de su cuerpo pueden realizar las otras actividades de las otras partes. Es por eso que ningún invento material podrá producir nunca un ser vivo. Las entidades vivientes son ajenas a la naturaleza material. Por esto no podrán ser felices hasta que salgan de la plataforma material. Todo el conocimiento védico trata de recordar el aspecto fundamental de la vida. El Señor nos proporciona un cuerpo material para nuestro disfrute. Pero si no recobramos el buen juicio, el Señor nos vuelve a colocar en esta condición no manifestada. Excelente, amigos. Muy bien. Vamos a pasar a mi interpretación de esta situación. Bueno, voy a checarlos ahorita, a ver cómo se encuentran. ¿Algún comentario o duda hasta el momento antes de empezar con las interpretaciones? ¿Todo muy bien? A mí me parece muy interesante, bueno, en lo personal, este significado donde explica Prabhupada que finalmente el problema no es tanto que siga habiendo seres humanos, esto del control de la natalidad, sino como qué calidad de seres humanos, ¿no? Siguen viniendo. Y lo relacioné con un movimiento que hay desde hace ya varios años y que en algún punto de mi vida estuve muy, muy de acuerdo con él, que era el antinatalidad, ¿no? O sea, el promover, no con esto está enfocado ni al aborto ni a nada de eso, sino a el promover que las personas ya no siguieran reproduciéndose por los problemas, ¿no? De sustentabilidad. Pero esta explicación que da ahí me parece muy interesante y responde, ¿no? Y si analizamos y pensamos, bueno, finalmente la misericordia de Krishna y su poder es infinito, entonces no hay que tener miedo a que las cosas se terminen.
¿no? Y que por eso no tenga que venir más personas a poblar el mundo, sino qué calidad de personas van a venir a poblar el mundo, ¿no? Entonces, esa parte me hizo una reflexión muy interesante. Sí, sin dudas. Es como decir, bueno, voy a empezar mi vida espiritual y me autoimpongo el silencio, cuando el silencio no es lo recomendado, sino lo que es recomendado es el Krishna Kata, ¿no? Sería más o menos lo mismo. Si todos, sin recomendar la no natalidad, recomendar la natalidad en conciencia de Krishna, donde todos no acumularíamos innecesariamente recursos de más, que es, yo creo que es el gran problema, ¿no? Que toda esta riqueza del mundo está en manos del 3% del universo de personas y el resto estamos como medio sufriendo toda esta falta de prosperidad material que existe en abundancia para todos. Entonces, si todos fuéramos conscientes de Krishna, pues no importa tanto el número de gente, ¿no? Sino cómo estaríamos aplicando el uso de los recursos, más que nada. Sí, somos como un virus al final, que estamos destruyendo todo, ¿no? Por esa falta de conciencia. Muchísimas gracias, Lu. Muy bien. Gracias. ¿Algún comentario más o seguimos? También está algo muy interesante de estos versos, es el hecho de que al principio estaba Krishna solo, ¿no? Y que no había manifestado ni el mundo material ni las entidades vivientes que somos nosotros. Y que, bueno, él sintió la necesidad de como un padre, ¿no? Tener sus hijos y ya que fue que nos manifestó. Y que esto ocurre o se vuelve a repetir cuando el universo acaba su duración, ¿no? Cada día de Brahma y que queda otra vez no manifestado. Esto me hace muy importante porque para seguir la lógica de Dios, pues tiene que haber un momento inicial donde está Dios solo, ¿no? Porque Él es el principio de todo lo que existe, ¿no? A ver qué opinan de esto. ¿Alguien quiere participar? Sí, pues yo siempre me había preguntado eso. O sea, yo creo que todos en algún momento nos hemos preguntado, pues, ¿de dónde salió Dios, no? O sea, ¿de dónde salió? Si Él es el inicio de todo, ¿de dónde salió? Conforme hemos avanzado en el estudio, pues no tiene origen como tal, ¿no? Y luego, bueno, ¿cuál fue su necesidad para, o sea, qué lo motivó a generar la creación? Esa era otra pregunta que yo me hacía. ¿Por qué? O sea, ¿por qué tuvo que crear si él es autosatisfecho, si él es, o sea, él se autosatisface y no necesita en realidad nada de nadie? ¿Cuál fue la necesidad de que él tuviera que crear, ¿no? Entonces, bueno, aquí me parece que puede estar una parte importante para entender eso. Por eso también coincido con Alejandro que es muy interesante esa parte. Hasta ahí se puede satisfacer el alcance de razón material, pero luego te vas un poquito más atrás y dices, ok, podemos llegar a entender y explicar la creación de este mundo material, pero si el mundo material está sustentado, como se dice en las escrituras, en una cuarta parte de la creación y las otras 3/4 partes son el mundo espiritual, donde no existe el tiempo y el mundo espiritual es ilimitado, ya nos empezamos a preguntar dónde está sustentada esa otra gran capa, ¿no? Dentro de otro gran universo, o eso ya es todo lo que existe. Entonces, hay un ejemplo que siempre me han dicho, oye, intentar entender más allá de todo esto es como poner un granito de un frijol en una olla de aceite hirviendo y así se fríe tu cerebro. Entonces llega un punto donde simplemente tenemos que aceptar que no podemos llegar a entender todo eso y simplemente rendirnos y hacer la parte divertida, ¿no? Que es cantar. A mí me surge una duda con esto que dice Adideva, porque en el Gita dice que todas las almas existen eternamente, ¿no? Habla de que todos existimos, al igual que Krishna, eternamente. Entonces, ¿cómo es que en algún momento estás solo? Ya me confundí. Porque las entidades vivientes no es que dejen de existir. Durante ese lapso de creación y descreación de la naturaleza material, las entidades vivientes que están eternamente condicionadas entran en el cuerpo del Señor y quedan
estado inmanifiesto hasta que se vuelve a crear el universo. Ya. No sé Sí. si lo dije bien, alguien quiera... Sí, lo dijiste muy bien. Exacto, es un problema de manifestar o no manifestar. O sea, nosotros somos como chispitas de Dios y al principio estábamos no manifestados y Dios nos manifestó y hace lo mismo cuando retrae todo el universo y volvemos a estar no manifestados. Entonces ahí ya no hay un problema lógico. Yo creo que estas discusiones son muy importantes porque supongan que esta clase lo estuvieron oyendo los hombres más inteligentes del planeta, los filósofos más potentes. Ellos no te van a permitir una pifia, ¿no? Y lo que decía ahorita Gokulanandana, yo creo que sí les podremos explicar a ellos esto, Gokula. Mira, Dios es todo lo que existe. Entonces, ya no hay que pensar que si hay más capas y capas y capas. No, Él va a abarcar todo absolutamente lo que existe. Dios es la totalidad. Entonces, ahí ya te quitas esas regresiones hacia atrás. ¿Cuál es la causa de causas de causas? Los mismos filósofos en la historia de la humanidad dijeron, tiene que haber una causa de todas las causas porque si no va a estar una regresión hacia atrás sin parar. Entonces, esta regresión de algo que contenga y contenga, Dios es el contenedor de todo. No sabemos de qué tamaño es este contenedor y cuántos universos o lo que pueda haber, ¿ok? Y luego, todo ese rollo de que cuál es la causa de Dios, también se resuelve muy fácil. Dios es la causa de todas las causas, entonces Dios es la causa de sí mismo. Dios es el origen de todo lo que existe, entonces Dios es el origen de él mismo, porque él debe cumplir con las reglas. Entonces tiene que ser la causa de sí, el origen de sí, el sustentador de sí. Y ahí ya te quitaste todas las regresiones hacia atrás. Y es consistente filosóficamente. Lo que pasa es que nuestra capacidad de percepción, estamos intentando entender eso desde una realidad de 3 dimensiones. Alguna vez vi algún documental donde se explican las dimensiones, ¿no? Por ejemplo, que existe el plano 2D en una hoja y en ese plano existen los puntos y las líneas. Ellos no tienen concepción de la 3D. Entonces, cuando se acerca una esfera desde arriba a ese plano 2D, ellos lo único que pueden ver es la parte 2D de esa esfera. No pueden llegar a percibir esa tridimensionalidad de la esfera que se va acercando. Entonces, cuando entra en contacto con esa hoja, ellos en realidad lo que ven es un punto de esa esfera y nunca pueden concebir esa realidad 3D. Pero el 3D, como está sobre ellos, puede entender la 2D. Entonces yo creo que nos pasa un poquito así. Desde nuestro plano tridimensional, no podemos entender esa multidimensionalidad que existe más allá de nosotros. Se nos complica demasiado. Yo creo que se puede resumir un poquito en eso también. Sí, estoy de acuerdo contigo, con lo que estás diciendo, pero sí podemos de alguna manera darnos cuenta y saber más o menos cómo es que se genera todo, vamos. O sea, no caer en contradicciones lógicas, ¿no? Sí, sí, pues no nos queda más que aceptar lo que está en los Vedas y entregarnos eso. Finalmente, por ahí el señor Chaitanya, antes de que fuera bueno, después de que se comportó como el mayor de los eruditos en su adolescencia, todo lo que hizo después fue decirse, soy un tonto, solo puedo cantar Hare Krishna, ¿no? Y se complació simplemente con eso, aunque no lo era, ¿verdad? Bueno, muy bien. Creo que había levantado la mano Nimai. No sé si quieres decir algo o ya la bajaste y estamos bien. Súper, ok. Bueno. Hay un comentario de Anantadeva en el chat. Buenos días a todos. Hare Krishna. Sucede también que nosotros no podemos comprender la ilimitada personalidad de Krishna desde nuestros sentidos limitados, ya que nuestro cerebro no comprende que existen cosas ilimitadas. Para nosotros siempre hay principio y fin. Saludos. Sí, es lo que decíamos, ¿no? Desde nuestra Matrix 3D es complicado saltarse a la siguiente dimensión. Gracias, Ananta. Bueno, vamos con una pequeña anécdota para que entendamos quiénes son estas personalidades que se habla en estos versos. En el capítulo 20 se explica que Vidura toma este cuerpo debido a una maldición y que antes de eso él era Yamaraj. Entonces vamos a entender quién era Mandavya y quién era Yamaraj. Si cometo algún error, por favor,
ténganme en esta investigación. Yamaraj no es solo el señor del Dharma, sino también es el señor de la muerte. Y a él se lo conoce como el oficial que vas a conocer y quien te vas a juzgar después de tu vida. Y a él se lo considera que es el primer ser humano, que fue el primero que murió, por lo tanto es el señor y juez de los muertos. Yamaraj tiene varios otros nombres que podemos encontrar como Dharmaraj, que es el nombre que lo describe en su papel de juez. También se lo conoce como Yama, Dharma, Pitrepiti, Mritu y Vishwabhata. Entonces, como se explicaba antes, Yamaraj es el primer mortal que muere y se le concede así el ser el monarca de los cielos. También existe la falsa creencia que Yamaraj es el gobernante del infierno, porque en los tiempos védicos ese concepto de infierno no estaba completamente desarrollado. Pero luego también se lo describe a él en los Puranas, que es el dios de la muerte y que es quien está a cargo de los varios infiernos. Es el regente de la parte sur o del mundo inferior y habita en la ciudad infernal de Yamapur o Yamalok, que es el lugar de las almas difuntas. Su apariencia, él viste una túnica roja y toca la flauta. También se lo representa a veces con una cabeza de toro, pelo llameante y con un garrote. Junto a él se le puede encontrar a dos perros que tienen 4 ojos que miran a todas las direcciones para poder atraer al infierno las almas que no quieren llegar al infierno. Entonces aquí los invito a la participación también porque se contradice un poquitito. Al inicio de la explicación de quién es Yamaraj, se explica que en los Vedas todavía no estaba desarrollado mucho el concepto del infierno, más luego, más adelante, sí se explica que él es el señor del infierno. Entonces, no sé si alguien tenga un poquito más de conocimiento al respecto que quiera como sacar esta duda antes de seguir. Bueno, lo vamos a dejar así entonces. Vamos a pasar a ver quién es Mandivya y por qué causa fue por la que él era tan poderoso que pudo maldecir al mismo Yamaraj. Este es un extracto del Mahabharata. Entonces, Mandivya era un brahmana bastante poderoso que estaba dedicado al desarrollo espiritual. Él estaba firme en los caminos de veracidad, austeridad y era un conocedor de todas las leyes religiosas. Este era un yogi que era muy poderoso y se dedicaba al camino del ascetismo. Y en la puerta de su ashram él tenía un árbol. Como parte de su sacrificio, él permanecía inmóvil enfrente del ashram con los brazos levantados y tenía en observancia lo que es un voto de silencio. Él pasó bastante tiempo así en esa posición hasta que en un momento pasaron enfrente de su ashram varios ladrones corriendo con su botín. Cerquita de ellos venía la policía, que estaba bastante bien armada, persiguiéndolos. Cuando llegan a la puerta del ashram y ven al sabio haciendo sus austeridades, le preguntan a él: oye, sabio, brahmana, ¿para dónde salieron disparados los ladrones? Queremos saber para que podamos seguir persiguiéndolos. Pero como él estaba en su voto de silencio, él no dijo ni verdad ni mentira, simplemente se quedó meditando. Y como no respondió, estos policías entran al ashram y sorpresa que encuentran a los ladrones y encuentran al botín dentro de su casa. Entonces lo consideraron a Mandavya, lo consideraron que era parte del cómplice de estos ladrones, lo capturaron junto a estos, se lo llevaron al palacio, lo presentaron al rey, y el rey lo que hizo fue decir: pues vamos a condenar a todos a muerte. Estos verdugos del gobierno, que no tomaron en cuenta que Mandavya era un santo religioso asceta, lo empalaron, le pusieron una lanza, lo atravesaron junto a los demás ladrones, y pues ahí lo dejaron. Como este sabio era muy poderoso, pudo permanecer así empalado en la hoguera, se menciona, durante muchos días, sin alimento, sin agua, sin nada.
Entonces, en un momento llegaron los policías y vieron que este sabio pues, se seguía ahí, ¿no? Clavado. Pero una noche anterior, él con sus poderes místicos llama a sus amigos ascetas y estos amigos llegan a ese lugar de donde él estaba clavado, descienden, se manifiestan y le preguntan, oh Brahmana, queremos escucharlo directamente de ti. ¿Por qué has sido castigado de esta manera tan fuerte? Entonces el Brahmana le dice, pues la verdad no tengo idea, no puedo culpar a nadie más de mi sufrimiento, le respondió a sus amigos ascetas. No sé lo que he hecho, pero seguro que nadie más que yo soy la causa de esto. Entonces cuando estos policías que lo vieron empalado y vivo todavía, regresan al palacio y se lo mencionan al rey, le dicen, rey, yo creo que cometimos aquí un error porque ahí hay una asceta que sigue vivo de varios días sin comer, tomar y empalado. Entonces, cuando se dan cuenta el rey y sus ministros que había ahí habido un error, se aproximan a él y el rey le dice, por favor, sabio, mejor de los sabios, por mi ignorancia te he ofendido, por favor, perdóname, te ruego que no te enojes conmigo. Y así fue como el rey se dirigió a Mandavia. Por medio de su misericordia, él le da sus bendiciones. E inmediatamente el rey intenta sacar la estaca, pero no puede sacarlo. Y en el Garuda Purana se menciona que esa estaca había entrado tan profundo que hasta había llegado en el cráneo de la asceta. Entonces el rey lo único que pudo hacer es pues, partir un poco esa estaca y fue cuando Mandivya reanudó sus viajes. Él seguía con la estaca metida en su cuerpo, pero él, bueno, siguiendo con sus actividades religiosas, decidió pensar que esa estaca era como una guirnalda que adornaba su guirnalda de flores que adornaba su cuerpo. Debido a todo esto, y en virtud de esto, él pudo ascender a los planetas superiores, que son muy difíciles de alcanzar. Y después de estos pasatiempos, a él se lo conoció como Ani Mandavia o Mandavia de la lanza. Entonces aquí empieza la parte de la maldición. Debido a este gran poder, él se puede acercar a Yamaraj. Y cuando lo ve sentado ahí en su morada, él comenzó a reprenderlo. Y este sabio que había adquirido mucho poder le dice con voz amenazadora a Dharma, le dice, dime, ¿qué maldad he cometido? ¿Por qué se me hizo sufrir de esta manera? ¿Por qué fui acusado falsamente y empalado con una lanza? No puedo entenderlo. Contéstame de una vez. Entonces Dharma le dijo, bueno, anteriormente cuando eras niño, agarrabas las hormiguitas y las perforabas con una brizna de hierba afilada, y por ese acto has recibido esa reacción. Entonces Animandavia le dijo a Yamaraj, le dijo, ¿qué? ¿Por esa pequeña ofensa me pusiste un castigo tan severo? Por lo tanto, Dharma, ahora, debido a tu pecado, vas a caer entre los seres humanos en la tierra y vas a ser hijo de una mujer Shudra. Entonces, Animandavia luego declaró, por la presente establezco como principio de justicia que a partir de ahora no se le considerará pecado grave a ningún niño que sea menor de 14 años de edad. Después de eso van a ser responsables de sus delitos. Entonces, debido a esa ofensa que había cometido, Dharma nació como Vidura en el vientre de esta mujer Shudra. Y él al final en su vida fue libre de codicia e ira y fue muy erudito en todos los aspectos, tanto materiales como espirituales. Era visionario, pacífico y siempre estaba dedicado al bienestar de la dinastía de los Kurus. Entonces, esa es la anécdota de este texto. No sé si alguien quisiera hacer algún comentario o aclaración o observación de esa anécdota. Qué fuerte. Me dejó impactada esa historia, pero me parece muy interesante cómo este sabio, sin saber, él reconoció como de seguramente esto es por algo que yo hice, ¿no? O sea, yo soy responsable de esto. Entonces, esto nos remite a algo que hemos escuchado en diferentes clases, ¿no? De que
las cuestiones que nos corresponde vivir, no podemos verlas como un evento aislado, como un castigo de otra parte, sino como una secuela o consecuencia de nuestras propias acciones, no necesariamente en esta vida, sino en otras. Entonces, gracias. Pero ¿qué tal esa parte de que hasta las grandes personalidades cometen errores al juzgar, ¿no? El castigo que le habían impuesto era demasiado mayor que a la ofensa que había cometido. Entonces, hasta en esos ámbitos tan elevados se cometen errores en el momento de juzgar. Muy bien. Yo tengo una duda, Gokul, que ya tú dirás si corresponde responderla ahorita. Siempre he estado como curiosa en tratar de entender si, haciendo una analogía con la religión judeocristiana, existe como una descripción de la Génesis. Sé que sí, o sea, ya lo hemos visto desde en el capítulo de la creación, pero propiamente como esa parte genealógica de la historia de el primer ser humano que se casó o que tuvo sus hijos con tal y cómo fue, no me acaba de quedar claro desde el enfoque védico, desde la explicación, la cosmología védica. Y también yo siempre, no sé por qué, había pensado que no existía esta conceptualización del infierno, ¿no? O sea, que las almas al dejar el cuerpo, pues tomaban su nuevo cuerpo de acuerdo a lo que les correspondía, pero siempre pensé que no había como esta parte del infierno. Entonces, me gustaría saber más de eso. Sí, aquí hace un ratito pedía la participación de alguien que lo supiera, porque en la parte principal de los Vedas indica que no estaba desarrollada esta parte del infierno, más luego sí habla de Yamaraj manejando un cierto infierno. Lo que yo conozco aquí es que hay tres niveles de creación material, ¿no? Donde están los planetas medios, que estamos ubicados nosotros, los superiores, donde están los semidioses, y los planetas inferiores, que son los infernales. En alguna parte del Srimad Bhagavatam hay una descripción de los planetas infernales y cada planeta tiene cierto tipo de castigo, dependiendo de la actividad abominable que haya hecho el ser humano. Entonces, ahí se describen también los sufrimientos de acuerdo a las actividades que hayas hecho. Sí lo leí hace mucho tiempo, mas no recuerdo exactamente qué sufrimiento corresponde a cada actividad abominable con respecto a eso. Luego, con respecto a la creación de los seres humanos, ahí sí no soy tan especialista, pero lo que se crean los manus. Brahma, en cierto punto de la creación, crea estos manus, que son los padres de la humanidad y los encargados de propagar hijos por la creación. Más, si hay alguien que pueda explayarse un poquito más en la creación de los seres humanos, pues adelante. Tenían abierto su micrófono hace rato Nimai y Manjari levantó la mano. Me mareé con esas ideas de imaginarme la nada, no es posible. Yo solo quería comentar lo del infierno que pregunta Lu, que sí es un tema bastante interesante, ¿no? Porque, bueno, más que nada por esta cuestión de la noción del infierno judio-cristiano que tenemos marcada, y pensé, déjeme abrir mi cámara. Y una vez le pregunté a mi maestro espiritual de cómo podía entenderse esta cuestión de los infiernos, ¿no? Porque sí se describen en el quinto canto. Y cómo entender o sea, qué clase de persona es la que va a ese tipo de infiernos y por qué. Porque siempre, por ejemplo, una crítica que hace a Charyadev es de que cómo es posible que haya un lugar solamente para sufrir y para castigar, ¿no? En la cosmovisión judío-cristiana. Pero al mismo tiempo en el Bhagavatam se tienen estos infiernos, ¿no? Entonces, lo que me explicó, y que es la manera más, digamos, racional que yo he visto de explicar los infiernos, es que realmente son almas muy, digamos, que tienen demasiadas actividades pecaminosas, que para ellos el infierno es como una manera express de pagar todas sus actividades pecaminosas.
digamos que tiene tantas actividades pecaminosas que tendría que pasar por demasiados cuerpos, demasiadas vidas en planetas como la Tierra para poder pagar esas actividades pecaminosas. Entonces se les da la oportunidad de que en una sola vida, en una sola tanda, vayan a un planeta infernal, paguen todas sus actividades pecaminosas y regresen a continuar, ¿no? Entonces, eso es una manera de verlo, ¿no? Y bueno, hay otra que explica Bhaktivinoda Thakur, pero bueno, la de Bhaktivinoda Thakur es más referente a analizar el texto del Bhagavatam como tal. Pero a mí, bueno, esa respuesta de Acharya es de las que más me ha dejado así como con una visión más clara de cómo funcionan los planetas infernales en la cosmovisión védica. Súper animal. Muchas gracias. Oye, nos quedan 9 minutos. Manjari tiene su mano levantada. Adelante, Manjari. Manjari, te vemos, pero no te escuchamos. Yo no la escucho. Se te oye robotizada la voz, hermosa. Lo que les quiero contar una anécdota ahorita que estaban hablando del infierno. A ver, ya. Aló, aló. No te escuchamos, Manjari. A ver, habla. Ay, bueno, entonces no, Está muy mala tu conexión. no, donde estoy no hay suficiente señal, yo creo por eso. Oh. Bueno, lo dejamos para mañana. Nos contás las anécdotas mañana. Oye, chicos, nos quedan 9 minutitos y me queda un buen... déjame que voy rapidito con las energías del Señor, que era también parte importante de la charla. Bueno, vamos al Chaitanya Charitamrita, donde describen las energías del Señor en el Madhya 8.151 y 152. Dice, Krishna tiene potencias ilimitadas que se pueden dividir en 3 partes principales. Esta es la potencia espiritual, la potencia material y la potencia marginal, que se conoce como las entidades vivientes. En otras palabras, todas estas son potencias del Señor, las internas, las externas y las marginales. Pero la potencia interna del Señor está por encima de las otras 2. En el Vishnu Purana se describe, la potencia original del Señor Vishnu es superior o espiritual. La entidad viviente en realidad pertenece a la energía superior, pero hay otra energía que se llama energía material, y esta energía está llena de ignorancia. En el Vishnu Purana se dice también, mi querido Señor, tú eres el depósito trascendental de todas las cualidades trascendentales. Tu potencia de placer, potencia de existencia y potencia de conocimiento son en realidad una potencia espiritual interna. El alma condicionada, aunque en realidad es espiritual, a veces experimenta placer, a veces dolor y a veces una mezcla de placer y de dolor. Es esto que se debe porque tocó a la materia. Pero debido a que estás por encima de todas las cualidades materiales, estas no se encuentran en ti. Tu potencia espiritual superior es completamente trascendental. Y para ti no existe el placer relativo, el placer mezclado con dolor y el dolor mismo. Radharani es la potencia de placer de Krishna. Y el Señor tiene una variedad de energías. Y Él, debido a esto, no tiene como de forma personal que realizar ningún tipo de actividad. Este Señor tiene 6 opulencias. Entonces, debido a que tiene todas estas opulencias, Él no tiene por qué realizar nada. ¿Por qué? Porque tiene muchos asistentes. Entonces, la actividad principal de Krishna mismo es disfrutar a las gopis y a Radharani. Él no se dedica, por ejemplo, a matar demonios. Cuando él hace esta actividad, él se expande. Y él se expande primero como Baladeva, como Sankarsan, Pradyumna, Aniruddha y Vasudeva. Entonces, en su rasgo de Vasudeva es cuando él permanece tanto en Dwarka como en Mathura. Pero Krishna, en su aspecto principal como tal, como figura de origen, él siempre permanece en Vrindavan. Él explica a Arjuna en el Bhagavad Gita, en el 10.42, que solamente una porción plenaria de él es la que entra al universo para hacer toda esta manifestación.
En este mundo material existe una porción plenaria de Krishna, y Krishna entra a este universo. Sin la entrada de Krishna, de esta porción plenaria, de este universo, no podría existir ningún tipo de vida. La analogía es igual al alma espiritual que entra en este cuerpo. Sin esa alma espiritual, este cuerpo no podría existir. Y tan pronto esa energía espiritual abandona el cuerpo se vuelve inútil. Entonces, este universo material donde vivimos es la parte de la energía material. El nombre sánscrito de esto es Bahir Anga, que es la energía externa de Krishna. Esto lo explica en el Bhagavad Gita 9.10, que dice, bajo mi superintendencia la energía material está funcionando. Muy bien. Entonces, al igual que existe esta energía externa, existe una energía que es interna. Pero esta energía interna es la que se manifiesta en el mundo espiritual, que es la energía superior, la del mundo espiritual. Y la energía que controla este mundo material es, como dijimos anteriormente, es la energía externa. El mundo espiritual está dirigido completamente por la potencia interna, y esta potencia interna es la energía que se conoce como Radharani. Entonces, debido a que Krishna es la verdad absoluta, se lo conoce como Ananda Maya. Y Krishna se ha convertido en muchos. Estos muchos somos nosotros, que somos partes integrales de Krishna, que estamos para darle placer a Krishna, al igual que la potencia interna de placer que es Radharani. Srila Bhaktivinoda Thakur escribió este principio de energía. Dice, las tres modalidades de la naturaleza material son la energía llamada Mahamaya, y es la responsable de las situaciones materiales tanto como la creación y destrucción. Cuando la entidad viviente está absorta en este disfrute y gratificación de los sentidos, cae bajo la influencia de la energía ilusoria. Y solamente es capaz de abandonar esta energía cuando se da cuenta de su verdadera identidad, que tiene que ver con la dicha de la trascendencia. Entonces pudiera surgir la pregunta que si los devotos tenemos algún tipo de energía. La respuesta es que sí, los devotos estamos inmersos en esta energía material, pero nos resguardamos bajo la protección de la energía espiritual. La otra pregunta que puede surgir es, ¿somos todos adoradores de la personificación femenina de la energía divina? La respuesta también es sí, porque estamos bajo el refugio de la personificación de la energía espiritual que es Srimati Radharani. Estamos practicando servicio devocional bajo su guía y por lo tanto nos podríamos considerar Vaishnavas. Bueno, esto lo dice Bhaktivinoda Thakur. Dentro de mi posición estoy muy lejos de eso, ¿verdad? Pero estamos haciendo referencia y parafraseando a Bhaktivinoda Thakur. Entonces, por lo contrario, todas esas personas que se refugian en la potencia, que no se refugian en la potencia espiritual, sino que solo sienten atracción por el aspecto material, no se los puede considerar devotos porque solamente están en la tarea de disfrutar de los sentidos. En el Narada Pancharatra, Durga Devi dice, soy tu compañera amorosa en tus deliciosos pasatiempos de Vrindavan, en la forma de tu potencia de placer interno. Esta energía está presente como Srimati Radhika, y en la forma material se manifiesta como energía material. Muy bien, eso es un poquito en cuanto a las tres energías. ¿Quieren comentar algo acerca de las energías? Ya son las 10, entonces podemos abrir el micrófono para alguna realización, comentario, duda o despedida. Yo tengo una duda, pero no sé si se pueda. Por ejemplo, una persona que no conoce los Vedas, que no tiene contacto con esta filosofía, pero practica vida espiritual y es completamente sincera y entregada y siempre está
en constante contacto con la energía espiritual de alguna manera, en la tradición que profese o lo que sea, de alguna manera se está refugiando en Srimati Radharani sin saberlo. En el Bhagavad Gita, capítulo 6, si no mal recuerdo, si alguien me quiere corregir, Krishna dice que las personas que adoran a otros aspectos de la creación están adorando a Krishna de forma indirecta y él acepta tal adoración porque sabe, digamos, que no se encuentran en esa etapa de servicio devocional, de comprensión correcta, pero él de todas formas acepta ese servicio como para él, aunque sea de manera imperfecta. No sé si lo dije bien, si alguien me quiere corroborar. Pero vamos a decir que no están adorando otros aspectos de la creación, están yendo directo al aspecto espiritual. No están adorando semidioses. Por ejemplo, hay personas que realmente hacen oración por estar al servicio de Dios, o son completamente sinceros. O sea, tú hablas con ellos y piensas, esos son devotos perfectos, solamente no conocen a Krishna en su forma de 2 brazos, ¿no? O no, pero son devotos perfectos. Entonces, no Yo sé. ahí empiezo en el campo de especulativo. Yo creo que si hay tan grande variedad de tendencias filosóficas y religiosas, es porque no todos tenemos el mismo sentido o gusto por determinada forma de Dios. Por ahí en las charlas de Srila Prabhupada, cuando le preguntan, ¿adorar a Cristo es adorar a Krishna? Y Prabhupada le dice, Cristo es otra forma en nombre de Krishna. Cristo, Krishna, ¿no? ¿Recuerdan esos pasatiempos de Srila Prabhupada? No sé si eso puede llegar a colaborar en algo en tu duda. O si alguien más quiere... Sí, algo así había escuchado en alguna plática, me parece que con Bhaktisundar Maharaj platicó algo parecido. De eruditos que pueden abrir sus micrófonos y explicarnos más. Nimai o Adileva. Pues todos. Sí, yo creo que por el lado de Cristo, pues sí vemos que mucha gente alcanzó el amor puro por Dios sin tener conciencia de la figura exacta de Krishna, ¿no? Y vemos santos, o sea, nadie ha producido más santos que la Iglesia Católica. Eso es un hecho. No tienen cientos de santos. Y santos que llegaron a un amor puro por Dios, como San Juan de la Cruz, ¿no? Inclusive un amor conyugal con Dios, ¿no? San Juan de la Cruz tiene su poema de Una noche oscura del alma, y ahí son encuentros amorosos con Dios. Y llegó sin necesidad de conocer Vedas ni Krishna. Entonces, por ese lado sí, yo creo que es claro que se puede llegar. Yo no sé por otros lados, porque no conozco los otros lados, ¿no? Pero por lo menos por el lado católico se puede llegar a ser un perfecto devoto sin saber de la forma de Krishna y se puede desarrollar amor por Dios, que sabemos que es la plataforma más elevada. Pero de alguna manera ahorita siento que el catolicismo ha sido minado por eso, ¿no? Luego tendremos que platicar de eso, pero por ser una puerta realmente auténtica y potente para llegar a Dios, el catolicismo ha sido desarmado de alguna manera, ¿no? Pero En un sí encuentro es. religioso en Tirupati de hace unos años atrás, entre católicos y Vaishnavas, ellos se declaraban entre ellos, ¿no? Tipo, ustedes los católicos tienen una perfecta entendimiento de cómo desarrollar el amor por el prójimo. Y ustedes los Vaishnavas tienen una perfecta comprensión de cómo relacionarse de forma amorosa con Krishna, con Dios. Entonces, tal vez nosotros desarrollamos más esa parte amorosa directo con Dios, pero nos falta desarrollar un poquito más lo que los católicos hacen, que es ese amor por el prójimo, ¿no? Para que podamos aprender cosas diferentes entre cada una de las religiones. No Que sé si finalmente no son cosas distintas, Gokula. pero El los amor a devotos Dios y el amor al prójimo no son caras de una misma moneda. a veces los devotos tendemos a olvidarnos de eso, ¿no? Cuando llegan los devotos al templo, no cuidarlos como corresponde.
en ese afán de estoy sirviendo a Krishna, pero me olvido de ti, prójimo, ¿no? Y entonces ya caes en una contradicción, porque ¿cómo puedes amar a Dios si no amas al prójimo? Eso es totalmente imposible. O sea, no hay manera, si no es a través de hecho, Krishna quiere más a los devotos de sus devotos, a los que cuidan a sus devotos. Entonces, esa es la parte que, digamos, el trabajo fino y persistente en el que hay que profundizar muchísimo, ¿no? Son Sí, las áreas de mejoras que tenemos, pues. Eso sí. lo hemos hablado cuando fundamos Krishna West hace un año, ¿no? Que estamos aquí, que son de las cosas que tenemos que mejorar como devotos, el tratamiento hacia nuestro prójimo. Sí, y el punto que falla ahí es el amor a mí mismo. Si yo me amo a mí mismo, nunca voy a maltratar a nadie, jamás, ni voy a pensar mal de alguien. Todos los rasgos de maltratar a los demás son problemas conmigo mismo reflejados hacia afuera, todo el tiempo. Si yo digo, este tipo es no sé qué, es contra mí mismo, es un aspecto mío puesto afuera. Entonces, todo ese problema con los demás son problemas conmigo mismo. El momento en que yo empiezo a desarrollar amor conmigo mismo, no tengo ningún problema con las personas. Completamente cierto. Sí, ahí entonces empiezas a desarrollar lo que es la compasión, la empatía, el comprender el sufrimiento que los demás tienen, porque entiendes tu propio sufrimiento, no lo niegas, porque casi siempre queremos ponerle un parche a nuestro sufrimiento, ¿no? Como, no pasa nada, aquí yo soy feliz y yo estoy muy bien. Y entonces, como niegas ese sufrimiento y ese dolor, eso te vuelve una persona dura y crítica, y, o sea, siempre estás juzgando a los demás. Ya hasta el momento en el que empiezas a trabajar en ti mismo, dices, uff, sí es cierto, creo que por aquí es. Entonces ya entiendes el dolor ajeno y entiendes el porqué de la ira, el porqué de muchas cosas, ¿no? Y los devotos pensamos que no tenemos que trabajar en nosotros mismos, porque decimos, nosotros tenemos a Krishna, servimos a Krishna, no necesitamos nada más. Y nos olvidamos de que tenemos mucho trabajo por hacer nosotros también. O sea, tenemos ese ego como de, yo no necesito terapia, no necesito nada porque sirvo a Krishna. Y es que todo es herramienta que te manda Krishna, así que si hay conocimiento científico que te puede ayudar, si hay psicología, si hay, no sé, muchas otras ciencias con las que te puedes apoyar también en el proceso de autosanación, de autoconocimiento, pues hay que tomarlas, ¿no? Esto es justo creo que es lo que te enseña la conciencia de Krishna, que Krishna está en todo, ¿no? Y que todo viene de Krishna. Y es el ego más peligroso porque, pues, como externos a la conciencia de Krishna, pues tenemos nuestro ego normal, material, pero cuando entramos al templo y empezamos a creernos que tenemos cierto estatus en el ámbito espiritual, se vuelve mucho más peligroso, ¿no? Ese tipo de ego, ¿no? De, yo soy un devoto mayor, no me toques. ¿No? Y se nos pone peor ahí el tema del ego, ¿no? Claro, sí, pues es peligroso y es interesante también, hay que aprender de todo esto. Bueno, pues ya nos dieron las 9:10, 9:09. Mañana tenemos nuevamente la clase y en la tarde tenemos espiritualidad científica con Adideva, por si alguien quiere acompañarnos, por ahí les comparto el enlace más tarde. Muchas gracias a todos. Gracias, lindo día. Gracias, Bye. Gokulananda, por tu presentación. Nos vemos. Mañana está, creo, Ananda Brindavan, para que estén pendientes. Cuídense mucho. Hasta mañana. Gracias, excelente día. Gracias. Hare Krishna a todos. Gracias. Hola.